En el año 1976 fue electo presidente de los Estados Unidos el demócrata Jimmy Carter, asumiendo su cargo en enero de 1977. Su mandato estuvo fuertemente condicionado por la crisis del petróleo comenzada en 1973 por los acuerdos del Camp David en 1977 y 1979, donde se buscó la paz entre Israel y Egipto por la firma del Tratado SALT II en el año 1979, un acuerdo con la Unión Soviética para limitar la producción de las armas nucleares de ambas naciones. Al poco tiempo de asumir como presidente, Carter impulsó en el Congreso una ley denominada Ley de Reinversión Comunitaria. Esta ley impuso que los bancos de reserva brindaran hipotecas para ciudadanos de clase baja. Se habilitó a que aquellos préstamos fueran concedidos aun cuando los solicitantes no cumplieran con algunos de los requisitos básicos para adquirir créditos, como pueden ser disponer de ingresos estables, trabajo o bienes. Este tipo de préstamos es conocido como los créditos ninja, por sus siglas en inglés No Income, No Job, No Assets, es decir, sin ingresos, sin empleo, sin recursos o activos. Estos créditos y sus cláusulas son fuertemente recordados por ser una de las principales causas de las crisis financieras del año 2008. Esta ocurrió debido al otorgamiento de estos créditos y la posterior imposibilidad de pago por parte de las empresas y particulares. Esto último fue consecuencia de la subida de las tasas de interés que hizo que el crédito o los préstamos sean más costosos, sumado a la irresponsabilidad de los bancos y de entidades financieras que dieron una seguridad crediticia falsa. En 1979, Paul Volcker es elegido presidente de la Reserva Federal estadounidense. Continuó al mando hasta el año 1987, atravesando el periodo de mayor inflación de los Estados Unidos, así como la época de mayor apreciación del dólar. Volcker ya había formado parte de la banca estadounidense, tanto en el ámbito privado, donde estuvo trabajando en el Chase Manhattan Bank, como también en el sector público, donde ya había desempeñado el cargo de presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Durante la década de los 80, Volcker aumentó las tasas de interés del Tesoro estadounidense a un 20% anual para hacerle frente a la gran inflación antes mencionada. Esta cuestión provocó grandes fluctuaciones en los mercados mundiales y en consecuencia el dólar estadounidense se vio fuertemente apreciado. Estas políticas monetarias lograron bajar las tasas de inflación, las cuales habían llegado a un máximo aproximadamente de un 15% en el año 1980. Para el año 1981 asumió la presidencia de los Estados Unidos el republicano Ronald Reagan. Su mandato duró 8 años y junto a Volcker aplicó políticas de desregulación de la economía. Durante este periodo se bajaron los impuestos tanto a los particulares como a las empresas, aumentando el Producto Bruto Interno y bajando fuertemente el gasto público. Cabe recalcar que esto último no aplicó a todo lo relativo al armamento y cuestiones de defensa, área para lo que el gasto público se vio aumentado. En el año 1982, Ronald Reagan levantó algunas de las restricciones impuestas desde el New Deal de 1933 e indujo una nueva ley bancaria que se denominó Garn-Saint-Germain Act, o Ley de Instituciones de Depósito. La misma desreguló a las instituciones de ahorro y préstamo a la vez que le permitió a las entidades bancarias la posibilidad de ofrecer productos financieros flexibles, es decir, préstamos de fácil acceso pero con muchísimo riesgo dado sus bajos requisitos para su entrega. Un ejemplo de esto fueron las hipotecas con tasas de interés ajustable, aumentando aún más el riesgo para los ciudadanos luego de la Ley de Reinversión Comunitaria de Carter y los créditos ninja. Cabe aclarar que durante este año la tasa de desempleo se encontraba arriba del 10%, siendo la mayor desde la Gran Depresión de 1929. A esta ley se la conoce por haber sido uno de los factores más relevantes de la crisis de ahorro y préstamos, conocida en inglés como Save and Loan Crisis, y tuvo consecuencias a largo plazo, casi 30 años después de su sanción. En ese periodo de tiempo, la deuda de las familias estadounidenses se duplicó, pasando del 60% de sus ingresos a aproximadamente el 120% en el año 2007, año en el que comienza una gran crisis hipotecaria en el mundo. En la década de los 80 se produjo una crisis de deuda generalizada en los países latinoamericanos. Esta crisis fue conocida como la década perdida.
aunque la misma comenzara a gestarse desde los años 60. Desde ese entonces, varios de estos países no han dejado de solicitar préstamos a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o a bancos privados, en su mayoría estadounidenses. Los casos más relevantes de esta década fueron los ocurridos en Argentina, Brasil, Chile y México. Debido a la serie de medidas aplicadas por Volcker, en febrero de 1985, el índice DXY alcanzó su máximo histórico de 164,72 puntos, observándose una apreciación del 50% en los últimos 5 años. Como consecuencia, en septiembre de ese mismo año, Alemania Oriental, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido firmaron un acuerdo para la devaluación controlada del dólar frente a las divisas de estos países. Dicho acuerdo ocurrió en el Plaza Hotel de Nueva York. Un dato no menor es que de un año a otro, Estados Unidos aumentó su déficit comercial en aproximadamente 10.000 millones de dólares. Esto se traduce en una mayor importación que exportación. Al apreciarse el dólar contra las demás divisas, el país norteamericano se volvió un productor caro para las demás naciones, motivo por el cual bajó la demanda de productos estadounidenses. Años después, la estabilidad financiera seguía en problemas, y esto dio lugar a otro acuerdo internacional, el Acuerdo del Louvre. Fue celebrado en 1987 y en el mismo se buscó estabilizar la situación de los tipos de cambio y detener la caída continuada del dólar luego de las medidas implementadas en el Acuerdo del Plaza. En este acuerdo participaron todos los integrantes del G7 menos Italia y se plantearon varias cuestiones. Primero, que Estados Unidos reduzca sus gastos y su déficit comercial, que Japón hiciera frente a su excedente presupuestario, que el Reino Unido moderara su gasto público y que Francia enfrentara su déficit público. Lo pactado en París tuvo una duración de 8 meses y se vio interrumpido por un hecho histórico en la economía mundial, el lunes negro. El día lunes 19 de octubre de 1987 ocurrió un crack de los mercados bursátiles en varias partes del mundo, lo que afectó fuertemente a la economía global. El mismo comenzó en la bolsa de Hong Kong y terminó esparciéndose hasta el mercado europeo y estadounidense. Durante el año previo al crack, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, el Dow Jones, el cual refleja el precio de las 30 empresas industriales estadounidenses con mayor capitalización bursátil, tuvo un ascenso del 44%, ubicándose en los 2.722 puntos aproximadamente. Luego del lunes negro, el Dow Jones retrocedió 508 puntos en un día, acumulando una caída del 22% y pasando a ser la peor caída diaria de los mercados en la historia. Un día después de esta abrupta caída, el nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense y sucesor de Volcker, Alan Greenspan, anunció que la Fed tomaría la postura de prestamista en última instancia y que proveería liquidez a los bancos que se encontraran en problemas financieros. De todas formas, la bolsa estadounidense no fue la mayor de las afectadas. En Hong Kong, el mercado de acciones cerró por una semana y en 2 meses tuvo una caída acumulada del 45% aproximadamente. A su vez, los mercados de Londres, Sydney y Toronto cayeron un 26, 25 y 22% respectivamente. Finalizado el año, en diciembre de 1987, Reagan y Gorbachev, líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, firmaron el Tratado de Washington, luego de que Reagan decidiera salir del acuerdo SALT II, en el año 1986, acusando a la Unión Soviética de no cumplir con lo pactado. Este nuevo tratado proponía la destrucción de las armas nucleares de corto y medio alcance y por primera vez en la historia las dos superpotencias firmaban un acuerdo que en vez de limitar, eliminaba de forma auténtica las posesiones de armas nucleares en ambos bandos.